Molina. En Aristegui Noticias. Edmundo Jacobo Molina, buenos días y bienvenido. Estamos aquí en el corte tú y yo conversando. Saludos a Mérida, Yucatán. Saludos a Mérida, Yucatán. ¿Qué ganas dice? ¿Es Semana Santa a Mérida, Yucatán? Sí, es Semana Santa, Mérida, Yucatán. Eso, y ahí Saludos. Ahí viene la Semana Santa, Estamos en este puentezazo que están disfrutando millones de personas y les deseamos que tengan un gran día recordando al Benemérito de las Américas, que es el 21 de marzo. Y bueno, pues aquí estamos con muchas informaciones y decíamos en el corte, Edmundo, tú y yo, que el tema de la reforma, el llamado Plan B, y bueno, yo bromeo con que el Plan B es Plan B de boleta, ¿no? Estar en la boleta, ¿no? Plan B de boleta electoral y estar en la boleta. ¿Esa es la pretensión principal de esta iniciativa? Sí, después de que después de que se cayó la otra pretensión, que era reconformar la representación proporcional en las dos cámaras del Congreso de la Unión y reducir de una manera importante, incluso se llegó a hablar hasta del 50%, después quedó en el 25% el financiamiento público a los partidos políticos. Parecería entonces que lo que se estuvo negociando y que no concluye, porque se había anunciado que hoy la presidenta presentaría la iniciativa, ahora ella misma afirma que será hasta mañana cuando la dé a conocer. Yo creo que están afinando los últimos detalles, pero todo lo que se ha filtrado, porque Carmen, lo que debería ser una discusión abierta, pública, transparente, nos vamos enterando a cachitos por filtraciones. La noticia es que ya se pusieron de acuerdo el Verde, el PT y Morena, y esa es la noticia. ¿Y va a ser una reforma, parece ser, que va a tener una parte de reforma constitucional y otra parte de reforma legal. Parece ser que lo que viene en lo constitucional es lo que tú mencionabas, cambios de fechas en dos procedimientos selectivos que estaban ya predefinidos en la Constitución. Uno, lo que tiene que ver con revocación de mandato, lo hemos comentado aquí, está previsto que en la Constitución, por eso requiere una reforma constitucional, que se haga no empatado con las intermedias del 27, sino hasta el año siguiente. Es decir, estaba previsto para el 28, parecería que la propuesta va a ser que se retrotraiga al 27 para empatarla con las elecciones intermedias. Pero ahora lo que pasa es que esto afectaría a la del Poder Judicial y es muy probable que lo que propongan, también en una reforma constitucional, porque esto está en la Constitución, es que las elecciones del Poder Judicial pasen al 28. Con lo cual aparecen varias cosas enfrente. Primero que nada, lo que tiene que ver con la revocación de mandato. ¿Por qué traerla a empatarla con el 27? La misma pretensión de López Obrador en su momento, cuando propuso la revocación de mandato, quiso empatarla con las elecciones del 21, las intermedias del 21. Finalmente no se logró, esa revocación de mandato fue hasta el 22, con muy poca concurrencia en su momento. Si no me equivoco, el 17% solamente de los convocados acudieron a las urnas. Para que fuera vinculante se necesitaba el 40%, ni siquiera llegaron a la mitad de lo que se podría significar para que fuera vinculante, con un resultado obvio. Carmen, el 90% le dijo a Andrés Manuel lo que él quería escuchar y lo que él estuvo promoviendo. Siga usted, señor benefactor de las Américas, iba a decir, como bueno, ahora sí, ¿no? Salió con Cuba. Bueno, en fin, sí. Y por cierto, pone en tensión a la señora Sheinbaum desde mi punto de vista, concordando con lo que decía Ricardo Pascual contigo hace unos minutos atrás, que me parece muy acertado su análisis. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. López Obrador lo quiso hacer, lo dejó en el 22, fue inocuo el ejercicio, pero eso sí, gastaron dinero para eso, porque cuesta mucho dinero hacerlo. Entonces, no hablemos de ahorros en las pretensiones que hay detrás de estas reformas, porque si fuera así, estarían preocupados, porque mandar al 28 la elección de jueces, por lo menos nos va a costar unos 8,000 millones de pesos. Así que lo que quieren ahorrar con esto de las regidurías y los sueldos de los legisladores y reducir los congresos de los estados, por cierto, pasando por encima del federalismo, o sea, terminando
de aplastar al federalismo, imponiéndole desde aquí a las legislaturas locales hasta el número de regidores, los sueldos, los legisladores y demás, me parece un verdadero atropello al federalismo, que ese es otro tema, pero que no importa en este caso. Entonces, ese ahorro se va a multiplicar dejando la elección judicial al 28. ¿Por qué la dejan al 28? Porque técnicamente es imposible hacer las elecciones intermedias del 27 con la renovación de la Cámara de Diputados Federal, 17 gobernaturas, 30 estados en elecciones municipales, 31 estados con elecciones de los congresos locales, le suma revocación de mandato y elección del Poder Judicial. Bueno, sería técnicamente inoperable. No solamente para que la ciudadanía entendamos de qué se trata todo eso, sino además para el propio Instituto Nacional Electoral organizar una elección de esa naturaleza como está prevista. Ahorita vamos a esa parte de las reformas legales. Entonces, ¿por qué hacerlo? Simplemente por tener, tú lo decías, a la presidenta de la República en la boleta y desde ahí hacer un fraude a la Constitución, violando el 134 constitucional, que prohíbe expresamente la intervención de cualquier funcionario en tareas electorales. Y no solamente es cualquier funcionario, se trata de la primera mandataria, que estará convocando, como lo hizo López Obrador en su momento, a solicitarle a la ciudadanía que renueven su confianza en ella, porque lo que se diría es que se le pierde la confianza. Eso es lo que es en el fondo una revocación de mandato. Una verdadera revocación de mandato, esta es otra cosa. Esa es otra cosa. La revocación de mandato es una herramienta que puede tener una democracia para cuando la sociedad está hasta el copete de su gobernante y que tenga una herramienta legal para entonces solicitar a esa sociedad que se quite ese gobernante, que tumbemos ese gobernante, cuando haya una real movilización en ese sentido. El otro es una barbaridad, es utilizar recursos públicos para la autopromoción y la vanagloria del gobernante en turno, y en este caso para sumarse a una acción proselitista que sí o sí va a favorecer a su partido. Y así hay que decirlo, porque la revocación de mandato es para otra cosa. No, sin duda es para otra cosa. Se está usando alevosamente una herramienta que las democracias tienen para tumbar a gobiernos cuando estos gobiernos quieren ser, la sociedad quiere tumbar a sus gobiernos. Es una herramienta democrática, pero hay que recurrir a una circunstancia extrema para tumbar a un gobernante electo. Y entonces existen en las democracias estos mecanismos, pero son para eso, no para lo que lo están usando. Con dinero público y alterando seriamente criterios esenciales de una elección que es la equidad, la cancha pareja. Tú que eres experto, dime qué se está alterando con esto. No, bueno, primero que nada estoy totalmente de acuerdo contigo. El recurso de la revocación de mandato es una aberración usarlo así. Es en el extremo. Sí. Yo siempre estoy desconfiado, lo he manifestado contigo varias ocasiones, que el uso sistemático de la revocación de mandato, sí o no haya suficientes elementos para perderle la confianza a un gobernante, debe ser en el extremo. En este caso se trata de la autopromoción, lo dices muy bien, y sobre todo lo vio con toda claridad López Obrador para sí mismo y reiterar, construirse una plataforma de confianza ciudadana para eso. Y en esa misma dirección está Claudia Sheinbaum, pero además, al solicitar la renovación de su confianza, lo que está usando el pretexto perfecto para entonces hacerse campaña y a través de ella hacerle campaña a su partido o a su bloque dominante en este momento. Entonces, por eso yo digo que es un fraude al 134 constitucional, que por cierto, López Obrador fue un claro promovente de esa reforma, los párrafos 7º y 8º del 134 constitucional, porque lo que reclamaba cuando era oposición es que hubiera cancha pareja, sí. y no le gustaba la intervención de funcionarios públicos y el uso de recursos públicos para eso. Eso está bien cuando eres oposición, pero cuando no, ya no. Ya no. Y entonces, ¿no? Sin modificar el 134 constitucional, le das la vuelta por la vía de consulta popular para un ejercicio democrático, que en este caso es la autopromoción y la justificación para que la presidenta esté en campaña. Fíjate, no solamente que aparezca el 6 de junio del 27 en la boleta, sino en campaña a lo largo de meses antes del 6 de junio del 27, autopromoviéndose y al mismo tiempo, ¿por qué no?,
tomándose fotografías con candidatos, con candidatas de su propio bloque, hablando a favor de que ella ha hecho lo que ha hecho, y claro, va a exhibir que es una maravilla su gobierno, acompañada de su partido, y de esa manera va a arrastrar la ola del 27, influyendo desde la presidencia de la República, todas las mañanas, en sus giras, etcétera, etcétera, en el sentir público, para ir creando un ambiente de que lo que hay que hacer no solamente es renovarle la confianza a ella, permíteme decirlo, es renovarle la confianza al bloque que ella representa, porque es parte, y nunca ha dejado de serlo, ni lo va a dejar de ser, de Morena y el bloque de la 4T. Eso es lo que está en el fondo de lo que creo, esperemos que por fin mañana nos presenten el texto de esta propuesta, y van a tener que desfasar la elección de jueces para el 28 con el gasto correspondiente. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de las reformas legales? Pues la reforma legal le va a pagar durísimo al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, con lo cual lo que está en juego es la calidad, la certeza y por lo tanto de los resultados electorales, y por lo tanto la legitimidad de los mismos resultados. ¿Por qué digo esto? Porque si se cumple el anuncio de reducirle el 25% al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, pues lo que vamos a tener como consecuencia es la imagen de lo que vimos el año pasado de las elecciones del Poder Judicial, en donde el INE no pudo colocar el número de casillas previstas, siguiendo el espíritu de la Constitución, de que la casilla esté lo más cerca posible del domicilio de los ciudadanos. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que el abstencionismo seguramente va a crecer, además de la confusión por el cúmulo de elecciones que van a estar en juego. ¿A quién le conviene el abstencionismo? Pues a Morena, obviamente. Obviamente, porque tiene una base dura, más difícil. ¿La gente vaya? Claro. Entre más se aleje a la casilla y del interés de la ciudadanía, que ampliamente empieza a ser abstencionista, tuvimos un 40% de abstención en las elecciones presidenciales, que es un número más alto, entonces es previsible que tengamos para el próximo año una participación que apenas esté rayando el 50%, y si no es que menos, y además atraídas en muchos casos por elecciones locales, no por la federal, es decir, por las gobernaturas, por las presidencias municipales, que es lo que más le interesa a la gente. ¿A quién conviene que crezca el abstencionismo? Sin duda, a Morena, que quiere hacer uso de su base dura para imponerla como si fuera la mayoría, cuando empieza a ser también, al crecer el abstencionismo, minorías, si uno considera el 100% del electorado. Eso es lo que creo que está en juego, y lo hemos dicho aquí también, Carmen. Es la joya de la corona. No hay que ver la reforma electoral como un hecho aislado, sino como la confirmación, la culminación de un proceso de reconstrucción del Estado mexicano, que centra el poder en el poder ejecutivo, habiendo cooptado el legislativo con la sobrerepresentación inconstitucional, habiendo cooptado el poder judicial con la elección y la reforma al Poder Judicial, que por cierto llama la atención la declaración de la ministra Yasmín Esquivel, que este fin de semana reconoció que habría que revisar la reforma. ¿Qué tal? Pues, ¿qué tal, no? Si ella fue beneficiaria de la misma, incluso hizo promoción por la reforma, pues y ahora dice que habría que revisar un poco el proceso electivo, las características de elección. Un desastre absoluto. Pues claro. Un desastre absoluto. Desaparecieron las salas. Exacto. Y se les acumularon los expedientes. Y entonces, ¿dónde quedó la expedita administración de la justicia? Ahí está una vez más, Carmen, la confirmación de que se trataba de un hecho político, de cooptación del Poder Judicial, y no de una mejor administración de la justicia, de una justicia expedita, de una justicia profesional. Pues claro que no, la señora Esquivel está viendo que aquello es un desastre, y seguramente se acumulan en su oficina expedientes y expedientes y expedientes y expedientes, y están viendo que los equívocos, las contradicciones de las sentencias en los jueces, en los tribunales colegiados, se van a empezar a acumular. Y entonces eso, tarde que temprano, y fue mucho más temprano que tarde, sí, se empieza a revertir. Y entonces sí, vas a ver, va a venir una queja ciudadana del humor público en contra de qué es lo que está pasando.
con lo que está pasando con el sistema de salud, en donde la gente tampoco encuentra una respuesta pronta, meses para que le den una cita, llega finalmente el quirófano y no hay las condiciones, o el terrible problema que está pasando en el sistema de educación. Ahí están los resultados. Eso se empieza a revertir y empieza a generar, desde mi punto de vista, un gran malestar público. Y ahí lo tenemos. Entonces, claro que la propuesta de reforma al Poder Judicial tenía un propósito exclusivamente político de cooptación al Poder Judicial, como fue la desaparición de los órganos autónomos y demás. Y lo que nos vamos a encontrar seguramente mañana, señora presidenta, por favor, espero que sí sea mañana para leer puntualmente su propuesta y entonces ir punto por punto, renglón por renglón de lo que se va a proponer, pero es bastante previsible. Reformas constitucionales para mover las fechas de estas dos elecciones, Poder Judicial y lo que tiene que ver con revocación de mandato, probablemente también incluir, que eso parece que está dentro de la discusión, que en la consulta popular sí se pueda consultar sobre temas electorales. Acuérdate que como está ahorita previsto, solamente no están excluidas cosas de seguridad nacional, electorales, derechos humanos, etcétera. Y laborales. Y no estoy seguro laborales, pero por lo menos derechos humanos, y hay parte de lo laboral ahí metido, lo que tiene que ver con seguridad nacional y electoral están expresamente excluidos hasta donde yo recuerdo. A lo mejor lo laboral también, no estoy seguro. Pero sí se puede decir, porque lo dijo la presidenta, que quiere que se incluya cuestiones electorales como justamente la reducción del presupuesto a los partidos políticos dentro de las consultas populares. Señora presidenta, si usted lo incluye, mejor, ¿sabe qué? Ahórrese la consulta popular. Porque si lo que va a preguntar es simplemente sin dar ningún contexto, sin dar ninguna razón clara, sin considerar las repercusiones que esto tiene, por qué se llegó a este modelo y de esta manera, la respuesta, señora, va a ser simplemente usted reduzca el presupuesto, más quíteselo totalmente. Claro que hay que revisarlo, a lo mejor es mucho, pero veámoslo bajo la óptica, siempre voy a insistir en eso, de la equidad de la contienda a la que tú hacías referencia. Porque la equidad de la contienda tiene que ver con financiamiento público, con transparencia en el financiamiento público, con fiscalización del origen y destino de los recursos. Con acceso a medios, que también es un tema. Con el acceso a medios, que es otro tema, por cierto, que también querían hacerlo. Vamos a ver qué nos presentan mañana, si se reduce de 45 a 38 minutos el tiempo del Estado para efectos electorales. Parece que el Estado no perdería los 48 minutos, pero sí para efectos políticos electorales los 35. Y vamos a ver si abran la franja horaria de la madrugada para escuchar mensajes políticos a las 4 de la mañana. En fin, todo eso también está de por medio y habla de la equidad. Como habla de la equidad, es que la presidenta está metida en las boletas y haciendo campaña en paralelo. Todo ese marco es equidad de la contienda. Y lo que estamos presenciando es justamente que esa equidad se rompa. Y lo que el interés de Morena y Claudia Sheinbaum en este momento, ante un contexto muy convulso, Carmen. Hoy se inician las negociaciones del tratado, las expresiones del presidente de Estados Unidos no han sido nada diplomáticas, por decirlo menos, han sido expresas de cuestionar el liderazgo de la presidenta de la República. Ha insistido en que el crimen organizado está gobernando el país. Se abre una mesa de negociación formal del tratado en esos términos. Hay expertos que dicen que a lo mejor esa mesa se puede llevar hasta después de noviembre de este año, después de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Es decir, se abre un largo periodo de incertidumbre y eso tiene que ver también con el flujo de inversiones, tanto nacionales como extranjeros. Obviamente quien va a hacer una inversión pues tiene que tener cierto grado de certeza bajo qué reglas lo va a hacer. Si tú esa mesa de negociación la extiendes a lo largo de los meses, generas más incertidumbre y por lo menos freno o un menor ritmo en la inversión o una inversión solamente para el mantenimiento de lo que ya está. En fin, en medio de todo esto, en medio del conflicto de Medio Oriente, con los precios volátiles del petróleo,
que además nos va a pegar el interno, porque somos exportadores de petróleo, pero ya no en las cantidades en que se exportaba, de manera tal que el costo-beneficio de que sube el petróleo, pero el impacto sobre el costo de los combustibles, quién sabe si va a ser un saldo negativo más que positivo. Vamos a verlo al final. De eso me gustaría que nos hablara la presidenta de la República. Y no se metiera a que si tantos regidores en una alcaldía o en otra, o que si el sueldo de no sé qué. La verdad, presidenta, eso es lo que le lleva a usted tanto tiempo frente a la ciudadanía. ¿Por qué no nos explica cuáles son los riesgos que estamos corriendo enfrente de todo este contexto tan complejo? O la reforma electoral es una cortina de humo para no hablar de cosas tan trascendentes como incluso el decir que la misma integridad del Estado está en juego frente al crecimiento del crimen organizado en las decisiones de carácter público, como no parece ser, como estamos viendo que es así. Esos grandes temas, Carmen, parece que se les rehuye, y entonces lo importante es pasar sobre el federalismo para imponer a los estados número de regidurías, congresistas en los congresos locales, salarios. Y la verdad, cuando eso puede significar un ahorro de menos del 1% en relación al total del presupuesto federal. Y yo creo que más bien en el uso del derecho que tenemos como ciudadanía, nos deberían explicar qué riesgos está viendo el gobierno de México en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, Carmen. Ni más ni menos. Pues Edmundo Jacobo, gracias por tu análisis y tu presencia esta mañana de lunes 16 de marzo con todos estos temas. Gracias por estar aquí y buen día. Muchas gracias a ti, feliz puente. Feliz puente. Está trabajando por la nación. Estamos aquí trabajando por la nación, bueno, no, por el público. Por el público. Con el público. El público es la nación, Carmen. Pues sí, es la nación. Con el público de este espacio, que agradecemos muchísimo que estén siguiendo esta transmisión. Por cierto, que permíteme aprovechar el viaje para recomendarle al público que lea el artículo que nos envió el doctor Jorge Alcocer, precisamente sobre el tema de la reforma electoral. Lo pueden ya consultar en www.aristeguinoticias.com. Es un mirador político que se titula ¿Qué sigue? Y Jorge Alcocer, pues lo que plantea es que, bueno, dice, respetuosamente sugiero a la señora presidenta admitir que en lo que hace a su iniciativa de reforma electoral cayó en un hoyo. Lo mejor que puede hacer es dejar de rascarle. Le hará bien respirar, contar hasta 10 y luego empezar a pensar cómo salir del hoyo, dice el doctor Alcocer en este artículo, que dice también: la escena del rechazo al dictamen de la reforma en materia electoral propuesta por la presidenta de México ante la Cámara de Diputados fue como un déjà vu. La misma escena, hoy con actores diferentes, la vimos en 2023, cuando, a sabiendas de que no contaba con los votos suficientes, el expresidente López Obrador obligó a su partido a llevar a la votación su plan A, que fue rechazado. Sin embargo, hay una diferencia importante. Ayer, en 2023, el rechazo lo explicó el voto de las oposiciones. Hoy, 2026, el rechazo lo explica la inesperada confluencia entre los dos aliados del oficialismo, el PT y el Verde, y las oposiciones. Es la primera parte de este artículo, que se titula ¿Qué sigue? Así que échenle una leída en aristeguinoticias.com. Esta colaboración de el fundador de Voz y Voto, el experto en materia electoral, Jorge Alcocer. Gracias, Jorge, por compartir esta reflexión. Y bueno, leí la primera parte para invitar al público a que la lea. Saludos a Jorge. Gracias, Edmundo. Gracias a ti, Carmen. Muy buena semana. Buena semana. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más. Voy a regresar con el video que ya está subiendo la Casa Real de España con las declaraciones del rey. Interesante lo que dijo el día de hoy. Edmundo Jacobo Molina. En Aristegui Noticias. En Aristegui Noticias.